Hola, el panda rojo vuelve después de una semana intensa de Italia. El panda rojo espera que lo hayas extrañado. El panda rojo te trae una nueva historia. Esta historia es de un solo volumen y estará dividida en 3 partes. Además el panda te debe recordar que esta historia la escribió Fukuro y la ilustró John. Por favor apóyenles para que el panda rojo pueda disfrutar de sus historias. Quizás te estés preguntando de qué va la historia. Esta historia va de un grupo de héroes, que derrotaron a la oscuridad y vivieron sus vidas felices, pero ellos no eran una elfa peliblanca y casi inmortal, todos envejecieron, pero sus ganas de aventurarse siguen ahí. Acompáñame a ver el último viaje de estos héroes. Prólogo. Fue una época empapada de sangre, cuando tanto la tierra como el cielo estaban teñidos de un rojo carmesí. La filosofía del gran demonio, personificación de la oscuridad misma, era simple: tamaño equivale a poder. Era una verdad innegable. Pero por mucho que el demonio se acercara a este ideal, solo podía ser descrito como un tonto después de crear algo así. Sabía que era un idiota, pero esto es tan absurdo que resulta cómico, espetó la bruja con total disgusto y el ceño fruncido en su rostro típicamente atractivo. Esto me da náuseas. El caballero se agarraba el estómago a través de la armadura. Ja, ja. ¡Qué sonido tan fuerte! Debía estar borracho cuando se le ocurrió eso. El espadachín se rió tanto que casi rodó por el suelo mientras bebía un trago de su botella. Tienes que admitir, sin embargo, que tenía razón. El monje semidesnudo cruzó los brazos mientras observaba el objeto que se acercaba desde lejos. Un fuerte ruido sordo resonó a su alrededor. He terminado de evaluar los planes del enemigo. Han atado piernas a una montaña y pretenden usarla para aplastar al ejército y la ciudad que tenemos detrás. La sacerdotisa, que había estado observando inocentemente al enemigo, anunció lo obvio con cierta seriedad. Sí, había dicho una montaña. El origen del golpe anterior era una pesadilla, una montaña enorme con 4 patas de insecto unidas a ella. No era una figura retórica, sus adversarios habían transformado una montaña literal en una fortaleza móvil. Quien quiera que fuera responsable de esto probablemente había concluido que podían usar la montaña para aplastar todas las fuerzas, ciudades y bases enemigas. Era una estrategia absolutamente ridícula, pero una vez ejecutada, el resultado fue una destrucción absoluta y astronómica. ¿Quién podría enfrentarse a una montaña en movimiento? Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia?, preguntó el monje. Nuestra única opción es subirnos a él y destruir el horno mágico que lo alimenta. No sé si lo implementaron específicamente para contrarrestarme, pero el exterior de esa cosa ha sido protegido contra ataques mágicos a un nivel casi paranoico. Atacar desde afuera es imposible, respondió la bruja. Sin embargo, esto era inútil. Ningún humano común podría escalar una montaña en movimiento que hiciera temblar la tierra y luego derrotar a quien probablemente estuviera acechando allí. Muy bien, entonces, vamos con eso. Aunque el plan sugerido era casi un suicidio, su joven líder aceptó el desafío con puerilidad. A la carga. Así que es el mismo plan de siempre, dijo el espadachín con expresión cínica. El camino más sencillo suele ser el más efectivo. Esto aplica tanto a nosotros como a nuestro oponente, añadió el monje, asintiendo con aprobación. El líder se adelantó corriendo con la espada en alto, seguido por los otros 2. Ojalá esto fuera un poco más fácil, dijo la bruja. Estaba harta de sus oponentes, cuyas acciones no habían dejado al grupo más remedio que recurrir a la fuerza. Es el método más eficiente, así que pensé que esta sería la forma más fácil, agregó la sacerdotisa, inclinando la cabeza confundida. Sí, no hay nada fácil en escalar esas enormes piernas, replicó el caballero mientras corría hacia adelante. Los 6 héroes se movían a una velocidad increíble, pero ¿qué sentido tenía que un grupo de simples
humanos corriera hacia una montaña en movimiento. No eran más que hormigas a su lado, sus acciones eran prácticamente inútiles. Se escuchó otro golpe fuerte, pero esta vez no era el sonido de los pasos de la montaña. Uf. Tienes que estar bromeando. Gritó el caballero. Innumerables rocas se elevaron hacia el cielo desde la montaña, provocando un ataque de tal alcance que les fue imposible esquivarlo por completo. Era ridículo. El sentido común indicaba que una montaña no necesitaba desviarse para hacerlo, podía resolverlo todo simplemente aplastándolos. De verdad era necesario que llevara a cabo un ataque. Las defensas del constructo son de primera clase, pero solo ataca lanzando rocas. Parece que no pudieron con todo. La bruja lanzó una tormenta de colores, rojo, amarillo, azul, desatando una ola de destrucción. Las rocas, que eran un ataque de pura masa física, fueron absorbidas por la descarga mágica y desaparecieron. Sigamos. Adelante. A pesar de los esfuerzos de la bruja, una cantidad aparentemente inagotable de roca seguía cayendo de la montaña, así que el joven que iba al frente siguió corriendo. Vaya, esta cosa es realmente enorme de cerca. Cuanto más se acercaba el joven, más crecía la montaña frente a él, ahora demasiado enorme para que pudiera distinguirla por completo. Frunció el ceño. Con cada paso que daba la montaña, creaba tremendas vibraciones y levantaba nubes de polvo que los envolvían a todos. Un impacto, incluso de un fragmento de las rocas que volaban dentro de la nube, mataría a una persona común. Sin embargo, todos los héroes saltaron triunfalmente de la nube y comenzaron a trepar por la ladera de la montaña con la fuerza de sus piernas, usando pequeños puntos de apoyo en la roca como palanca. ¿Qué demonios son esas cosas que se ciernen sobre nosotros?, gritó el líder. Parecen ser una variedad mejorada de monstruos arborícolas, parecidos a monos. Deben querer aferrarse a nosotros y hacernos caer, explicó el monje. Te entiendo, respondió el espadachín con indiferencia. Con sus ojos rojos clavados en la fiesta, los monstruos mono de brazos largos y negros como la brea esperaban al pie de la montaña. Los monos extendieron los brazos y saltaron, intentando agarrar al joven y al resto y obligarlos a caer al suelo. Por supuesto, esta estrategia requería que aún tuvieran los brazos, y sobre todo, la cabeza. Con un sonido agudo, 50 cabezas de mono cayeron al suelo, con la expresión desencajada aún presente. Todo había sucedido tan rápido que los monos ni siquiera tuvieron tiempo de darse cuenta. Yo me encargaré del que viene del cielo a la derecha, así que te dejo el de la izquierda, dijo la bruja, mientras miraba hacia arriba. Entendido, respondió el caballero. La bruja usó sus ataques mágicos para lidiar con el enorme monstruo que atacaba desde arriba, que parecía ser algo entre un pájaro y una libélula. Maldita sea. No deja de ser totalmente resistente a ataques mágicos y físicos. Maldijo el caballero. Salió de otro punto de apoyo y saltó, subiéndose al lomo de una serpiente alada, una bestia tan larga como 4 casas, una al lado de la otra. Si lo que acababa de decir era cierto, el monstruo enemigo poseía una habilidad aterradora. Muy bien, hagámoslo. Mientras tanto, el joven corría velozmente entre las piernas móviles de la montaña. Avanzó con ímpetu, como si el gran ejército de monstruos que parecía llenar toda la superficie de la montaña no fuera un obstáculo. Déjame a mí los problemáticos, dijo el monje. Algunos de los poderosos monstruos habían logrado bloquear el paso del joven, pero el monje usó todas sus extremidades para patearlos y golpearlos, destrozando caparazones que ni siquiera las espadas podían cortar. Les retorció los tentáculos y les rompió los grandes cuernos. El cuerpo del monje era en sí mismo un arma letal. Podía pulverizar, subyugar y destruir cualquier cosa. Ese debe ser su líder. El joven siguió adelante y persiguió a una monstruosa criatura aún más atrás.
Su cuerpo estaba compuesto por más de 1000 piezas de armadura unidas, y sus innumerables guanteletes y grebas se retorcían. ¡Malditos bichos! Gritó la monstruosa armadura. Nadie se molestó en señalar la hipocresía de sus palabras, porque su juicio no era incorrecto. Luz, ven, gritó el joven. Luz, ven, repitió la sacerdotisa. La luz comenzó a emanar de sus cuerpos. La gran luz de la vida brilló en un mundo lleno de muerte y destrucción, lamentación y dolor, cubierto por un cielo rojo sangre. Pero esa es una historia de hace mucho tiempo. Esas batallas terminaron hace mucho. Y el joven, la sacerdotisa, el espadachín, la bruja, el monje y el caballero, ahora todos han envejecido. Capítulo 1, un nuevo rumbo. Un sueño del pasado, ¿eh? ¿Cuántos años han pasado desde entonces? ¿Cuántos años cumplo este año? Cumplí 90. Qué mal me he quedado. Mi piel ya no es como antes. Un anciano de complexión pequeña se despertó en su cama y sonrió alegremente mientras contemplaba el dorso arrugado de su mano. Tenía suerte de seguir vivo. Mientras luchaba por atravesar la era de la oscuridad, había estado al borde de la muerte más de un puñado de veces. Fue una gran fortuna haber vivido lo suficiente para que su cabello corto se volviera completamente blanco, su cuerpo se acortara y su piel se llenara de arrugas. No creo que dure otra década. No le quedaban tantos años, pero para un hombre que siempre vivió pensando que su vida estaba prácticamente acabada, no le importaba que se acabara, así que su sonrisa permaneció inquebrantable. Buenos días, Ferd. Buenos días, Eirika. El anciano Ferd le sonrió a Eirika, la anciana que yacía junto a él y a su compañera de toda la vida. Eirika también rondaba los 90 años, había menguado con el tiempo, su larga cabellera se había vuelto completamente blanca, y su rostro, antaño alabado por poseer la belleza más inmaculada del mundo, ahora estaba cubierto de arrugas. Llevaban juntos casi 80 años, y habían envejecido sin siquiera darse cuenta. Primero iré a revisar el campo. Está bien. Prepararé el desayuno. Gracias. Ferd se levantó lentamente de la cama, estiró la espalda, luego se cambió y se dirigió al campo, dejando los preparativos del desayuno a Eirika. Hoy hace buen tiempo otra vez, murmuró Ferd mientras miraba el cielo azul, con una azada en la mano. Día tras día, tanto en días soleados como lluviosos, experimentaba la misma oleada de emociones. 80 años atrás, el cielo estaba rojo. No era una metáfora, nubes de color marrón claro se cernían sobre un cielo rojo intenso, y el mundo estaba sumido en la oscuridad. Un ser nacido de la oscuridad, que se hacía llamar el gran rey demonio, había alterado el orden natural del mundo. Los demonios que había creado campaban a sus anchas, dejando tras de sí solo muerte, desesperación y dolor. Pero todo lo bueno se había alzado contra él. Humanos, elfos, enanos, medianos, hadas, tritones, hombres bestia y otras criaturas nobles lucharon contra el gran rey demonio y salieron victoriosos. El cielo azul había regresado, y con él la paz. Ferd, que había dedicado la mayor parte de su vida a la tierra y a su campo, dejó la azada y observó su campo recientemente cosechado. Me pregunto en qué estado estará mi pueblo. ¿Sigue desierto? ¿O lo han reconstruido? Tras pensar en lo que le quedaba de vida al despertar, Ferd recordó de repente el lejano pueblo donde creció. Era el tercer hijo de una familia de aldeanos pobres, y sus condiciones de vida durante su infancia fueron todo menos cómodas. Como era solo el repuesto del hijo mayor, lo trataron mal y prácticamente no tenía pertenencias, su familia simplemente no podía permitírselo. Pero incluso esa vida le parecía bien. Sin duda, era mejor que cuando su pueblo fue absorbido por las fuerzas de la oscuridad cuando aún era un niño, y su familia y todos los que lo rodeaban fueron asesinados.
Mi hijo, probablemente esté bien. Luego, Ferd pensó en el hijo que tuvo con Eyrika. Su hijo había dicho una vez que iría en busca de nuevas emociones y comenzó a recorrer los continentes. Parecía que le iba bien en el continente vecino, y las cartas que enviaba ocasionalmente no indicaban nada inusual. Nada parece haber cambiado con mi nieto tampoco, pero, todavía no conozco a mi bisnieto. Ferd lamentaba no saber cómo era su bisnieto. El niño era demasiado pequeño para soportar un viaje intercontinental en barco, y el propio Ferd tampoco estaba en posición de actuar precipitadamente, así que si las cosas seguían así, podría morir antes de ver su rostro. Es mi deber de abuelo darle bocadillos y dinero a escondidas a mi bisnieto, y luego que me regañen por hacerlo sin el permiso de sus padres. No está bien que no lo haya hecho todavía. Un razonamiento muy propio de un abuelo le pasó por la cabeza mientras pensaba en su hijo, su nieto y su bisnieto. Uf, Ferd dejó escapar un suspiro inconsciente mientras hundía su azada en el suelo, pero no había emoción ni fuerza detrás de su movimiento, simplemente se balanceó hacia abajo. Me encantaría volver a verlos a todos. Por fin, los rostros de los compañeros que lo habían apoyado en las buenas y en las malas aparecieron en la mente de Ferd. Para él, cuya juventud había sido destrozada por la era caótica, los únicos recuerdos brillantes que tenía de su pasado eran los días que había pasado con sus amigos, entre ellos Eyrika. Hizo un esfuerzo y volvió a bajar la azada, pero su mente aún no estaba concentrada en su campo. El desayuno está listo, llamó Eyrika. Está bien, vuelvo. Dime, querida. ¿Qué pasa, cariño? Una vez que Ferd regresó a casa para desayunar, miró a Eyrika directamente a los ojos antes de continuar. No creo que importe mucho si nos vamos de este lugar. Cierto. Ya han pasado más de 70 años, así que la mayoría de quienes vivían en aquel entonces probablemente ya hayan fallecido, excluyendo a los de las razas más longevas. En efecto, Eyrika podía adivinar lo que Ferd estaba planeando gracias a su larga relación, pero no lo presionó para que compartiera sus pensamientos y en lugar de eso simplemente expuso los hechos. Entonces, ¿qué tal si vamos a ver a los demás? Sí. Sí, es una idea maravillosa. Eyrika sonrió ante la repentina sugerencia de Ferd. Quizás ella también lo había deseado. De acuerdo. En ese caso, deberíamos enviar cartas a nuestros conocidos. Me sentiría terriblemente culpable si alguien se molestara en venir a visitarnos mientras estamos fuera. Ha pasado un tiempo desde la última vez, pero debería sacar un familiar. Buena idea. Una vez resuelto el asunto, Ferd escribió cartas a sus pocos conocidos para avisarles que él y Eyrika se irían de viaje, y las hizo llegar mediante un familiar de tipo pájaro. Como vivían en una zona montañosa aislada, no tenían vecinos a quienes informar de su partida. También tendremos que sacar nuestro equipo viejo. Esto me trae recuerdos. Sus manos arrugadas se movían inquietas hasta altas horas de la noche mientras sus días ocupados continuaban. Pensándolo bien, hemos pasado mucho tiempo en esta casa. Hemos hecho algunos cambios a lo largo del camino, pero todavía estamos aquí desde hace casi 70 años. Unas semanas después, Ferd y Eyrika terminaron sus preparativos. Se pararon frente a la pequeña casa en la que habían pasado tantos años y la contemplaron con nostalgia. No era lujosa en absoluto, pero a cambio, era una casa llena de recuerdos, y sentían un gran apego por ella. Esa ropa tuya realmente me trae recuerdos. Podría decirte lo mismo, Ferd. Jo, jo, jo. Je, je, je. Ferd portaba un escudo y una espada en una vaina sin adornos, mientras que Eyrika vestía una túnica blanca y sostenía un bastón de madera blanca. Ambos sonrieron mientras se miraban. Ferd, en particular, se había vuelto bajo en su vejez, por lo que parecía bastante extraño llevando su espada y escudo, como un niño luchando con las armas de un hombre adulto.
Nos vamos ahora, dijo Ferd. Por favor, tenga cuidado por donde pisa, respondió Eirika. No estoy tan frágil ni marchito. Deberías tener cuidado. Yo tampoco creo que esté tan marchito. Los dos descendieron de la montaña charlando animadamente como cualquier pareja casada. Se dirigían a su último viaje. Pero aunque afirmaban estar sanos y salvos, nadie que los mirara podría creer que gozaban de buena salud. ¿Qué? Son niños. Herman, un carruaje de golems cargado de pasajeros con destino al pueblo vecino. Tampoco se veía bien. Desde donde estaba sentado, vio las espaldas de dos pequeños humanos que supuso que eran niños, así que aceleró un poco el carruaje para alcanzarlos. Dos ancianos. Pero cuando Herman se acercó lo suficiente como para girar la cabeza y mirarlos a la cara, se dio cuenta de que no eran niños, sino dos ancianos. Abuelita, abuelo, pasó algo. No he sabido de malas cosechas últimamente. No creo que los abandonaran para reducir el número de bocas que alimentar. Herman los llamó al verlos, pero tenía la mente llena de preguntas. Se encontraban en el vasto reino de Rin. Las carreteras estaban tan bien cuidadas que apenas había bandidos ni monstruos. Aún así, era extraño ver a dos ancianos caminando tranquilamente por el camino. Comprensiblemente, esto llevó a Herman a asumir de inmediato que los habían expulsado de su aldea para tener menos bocas que alimentar. Hola. Pensábamos visitar a nuestros conocidos y amigos por última vez. Mi esposa y yo acabamos de empezar nuestro viaje, dijo Ferd. Ya veo, Herman estaba convencido por la explicación de Ferd ya que al anciano claramente no le quedaba mucho tiempo de vida, pero al cochero le costaría un poco dormir si los abandonaba allí y seguía su alegre camino. Morirán si llueve, tienen dinero. Si no, ahí está su espada, o el bastón de la abuela, aunque parece ser del tipo ordinario, no mágico. Pueden pagar con su espada entonces, así que suban a bordo. Herman pensó que ya que las personas en su carruaje cubierto habían pagado la tarifa Sioara respondiente, estarían insatisfechas si dejaba que la pareja de ancianos viajara gratis. Así que, si no tenían dinero, tomaría incluso la espada barata en esa vaina claramente descuidada como pago. El bastón de Eirika era blanco puro y algo refinado, pero a Herman solo le parecía un bastón normal, así que no pensó que tuviera mucho valor. Mi espada guarda muchos recuerdos. Además, tenemos dinero. ¿Ves? Ferd miró su vaina antes de sacar varias monedas de plata y cobre de la bolsa que llevaba en el bolsillo del pecho. Oh, eso es suficiente para dos pasajeros. Suban. Herman confirmó que el dinero era suficiente para cubrir la tarifa y señaló el vagón con el pulgar. ¿Qué debemos hacer, querida? Preguntó Ferd a Eirika. Aprovechemos la oportunidad y sigamos adelante, respondió ella. De acuerdo. Hagámoslo entonces. Gracias por traerme. Y así, Ferd y Eirika se convirtieron en clientes de Herman. Querida, esto debe ser tecnología mágica de última generación. Dijo Ferd. Sí, debe serlo, cariño, respondió Eirika. Los dos se emocionaron cuando vieron los caballos de metal, haciendo obvio a simple vista que eran patanes del pueblo. Abuela, abuelo, ustedes dos no saben lo que es un carruaje de golem, preguntó un niño, con la cabeza ladeada, confundido. Adi, regañó la madre del niño. Oh, por favor, no te preocupes. Mi esposa y yo venimos de un lugar remoto, ¿sabes? Es la primera vez que vemos algo así, dijo Ferd con sinceridad mientras agitaba la mano. Los golems a caballo se habían usado durante aproximadamente los últimos 40 años. Estaban hechos de cobre y magia, y no poseían inteligencia ni capacidad para correr. Sin embargo, si bien no eran aptos para el campo de batalla, donde se requería mayor movilidad, los incansables golems eran
perfectos para transportar personas y mercancías por las carreteras más tranquilas, y desde entonces se habían convertido en una necesidad para quienes transitaban por las vías principales. El hecho de que Ferd y Elrica no lo supieran solo podía significar que repentinamente provenían de un lugar muy remoto. De hecho, ambos habían quedado completamente relegados por el flujo de la sociedad, incluso podrían considerarse extranjeros en cierto sentido. Un carruaje para viajeros en la carretera, Vivimos en buenos tiempos. Ferd sonrió al comparar el caótico pasado con el pacífico presente. Durante la devastadora guerra demoníaca, si alguien oía hablar de un carruaje que circulaba a toda velocidad por la carretera, suponía que intentaba escapar desesperadamente, incluso con todos los monstruos que se disponían a atacarlo en el camino. Con eso en mente, aunque los golems a caballo les eran desconocidos, el viaje dentro del gran carruaje fue verdaderamente tranquilo, sin un solo rostro temeroso a la vista. Claro, esto se debía a que el reino de Rin era un país extenso y cuidaba sus carreteras. Los carruajes en la frontera debían estar más armados y ser más cautelosos. En cualquier caso, ¿crees que Sasaki seguirá allí? Elrica, con sus pensamientos en el pasado al igual que Ferd, se preguntó si encontrarían a la persona que buscaban en su destino. Estoy seguro de que sí. Haría falta algo realmente grave para que se fuera de ese lugar. Ferd, ¿quién era? Amigo íntimo de Sasaki, estaba convencido de que lo encontrarían allí. Ambos se dirigían a Lianard con la esperanza de encontrar a alguien allí. La región era conocida no solo por su producción de alcohol, sino también por ser un lugar donde se almacenaban diversos tipos de alcohol. A quien esperaban encontrar era a un hombre verdaderamente desesperado llamado Sasaki. Si le dieran a elegir entre beber solo agua o alcohol por el resto de su vida, habría elegido esto último sin dudarlo. Por cierto, aunque Hermann no era consciente de ello en absoluto, había puesto sus ojos en algo verdaderamente monumental. Esa humilde espada había vencido a una multitud de monstruos, un dragón ancestral, un gigante auténtico, un habitante del abismo, un dios mecánico y, finalmente, la oscuridad misma. Y junto a ella estaba el bastón que la había ayudado. Era imposible ponerles precio, y si alguna vez se pusieran a la venta, las naciones más poderosas del mundo y los templos más grandiosos estarían dispuestos a ir a la guerra para obtenerlos. Si se les pusiera nombre, serían la espada de Ferd el héroe y el bastón de Elrica la santa. Gracias a la amabilidad de Hermann, la pareja había conseguido que la llevaran hasta las afueras de los muros de Lianard. Sin embargo, parecía que había una fila para entrar, como si los guardias tardaran bastante en abrirla. Ferd asomó la cabeza para ver qué había más adelante. Parece que tardaremos un rato en la puerta. Nuestro turno llegará pronto, respondió Elrica. Asintió Ferd asintiendo. A una pareja de 90 y tantos no le molestaría semejante incomodidad a estas alturas, así que se quedaron quietos como piedras o árboles. Si no estuvieran de pie, la gente podría pensar que estaban muertos. Algún tiempo después, finalmente fue el turno de Ferd y Elrica, pero el portero se quedó perplejo al ver a dos ancianos solitarios que se acercaban cuando los llamó. Siguiente. Abuela, abuelo, ¿dónde están sus compañeros y cuántos son? Somos solo mi esposa y yo. Pensamos venir a ver a un viejo amigo antes de que se nos acabara el tiempo. Vinimos en carruaje. Explicó Ferd. Entiendo. Las palabras de Ferd obraron como magia. La mayoría de la gente entendería si un anciano les dijera que venía a ver a un amigo porque su fin se acercaba. Puedes pasar. Muchas gracias. Para el portero, Ferd y Elrica parecían simplemente una pareja de ancianos, por lo que dudó de que hubiera algún problema y simplemente los dejó pasar. Las cosas sí que han cambiado aquí, cariño. O mejor dicho, supongo que han vuelto a la normalidad.
dijo Eyrika. Seguro que sí, querida, respondió Ferd. Al poner un pie en Leonard, Ferd y Eyrika quedaron atónitos ante el estado del pueblo. Había sido famoso por sus destilerías, pero tras la guerra, se transformó en una planta de producción militar, produciendo medicinas y suministros alquímicos. En aquel entonces, Leonard estaba lleno de gente sospechosa y artesanos inquietos con rostros sombríos. Es cierto que ha llegado el licor sin luna. Dame el barril entero. Saquen la bebida ahora mismo. El pueblo era ahora igual que antes de la guerra. El lugar estaba animado, con los gritos de los comerciantes y artesanos que vendían alcohol resonando por todas partes, y el negocio prosperaba. Ferd y Eyrika solo conocían la atmósfera brutal de Leonard durante la guerra, así como cómo era él. Pueblo cuando apenas comenzaba a recuperar la producción de alcohol justo después de la guerra. Por eso, les sorprendió la enorme diferencia entre ahora y entonces. Pero, se mirara por donde se los mirara, no eran más que una pareja de ancianos que había venido del campo para pedir ayuda a sus hijos, un par de auténticos campesinos de visita en un gran pueblo. Supongo que esto está bien a su manera. No entiendo ni un poco los méritos del alcohol, pero esto es mucho mejor que fabricar drogas que sacrifican parte de tu vida por fuerza temporal. Ferd recordó una droga poderosa que solían producir en Leonard. Examinó el pueblo mientras avanzaba con dificultad. Durante la Gran Guerra, que había sido un tira y afloja constante, quienes habían perdido a sus familias a manos del ejército demoníaco a menudo buscaban maneras de fortalecerse rápidamente para vengarse. En respuesta, un grupo de alquimistas excéntricos se creó una droga potenciadora que se fabricó durante un tiempo, pero los efectos secundarios eran muy graves, por lo que los propios alquimistas la sellaron. Pero eso también era cosa del pasado. Hoy en día, Leonard solo se ahogaba en alcohol, no en odio ni obsesión rabiosa. Ahora, ¿dónde estará? Ferd se frotó la barbilla, preguntándose dónde estaría Sasaki. Yo me encargo. Disculpe, señor. Ha visto a un anciano en el suelo con una bebida en la mano. Gritó Eyrika a un hombre que pasaba. Ah, ustedes dos conocen a ese viejo borracho. Está tirado en ese callejón. La escandalosa declaración de Eyrika hizo que Ferd se llevara instintivamente la mano de la barbilla a la boca. ¿Será porque la descripción que su esposa hizo de Sasaki le pareció demasiado exagerada? ¿O porque estaba a punto de estallar de risa al ver que el hombre al que le había preguntado entendía de quién hablaba? Totalmente borracho, como sospechaba. Como siempre, supongo. Tal como pensaban que lo harían, cuando Ferd y Eyrika llegaron al callejón trasero, se encontraron mirando por encima del hombro, no metafóricamente, sino al suelo real. Hip. Bebí tanto que empecé a alucinar. Juraría que oí la voz de Eyrika y quizás la de ese imbécil de Ferd junto a ella. Un anciano de la misma edad que Ferd y Eyrika yacía tendido en el callejón, visiblemente borracho, con botellas de alcohol en ambas manos. Con su larga cabellera blanca recogida en un moño y el olor a alcohol que emanaba no solo de su ropa raída y desgastada, sino también de su piel, parecía un indigente cualquiera. Sin embargo, el arma que llevaba en la cadera era bastante inusual. Era una katana, un arma especial traída de países orientales, y no era el tipo de objeto que un indigente debería llevar consigo. Ferd se inclinó hacia el hombre sin hogar y le gritó al oído, si yo soy un idiota, entonces tú eres un idiota. Borracho. Arg. Ferd. El hombre, que a diferencia de Ferd había conservado gran parte de su altura, se sobresaltó al oír la fuerte voz de Ferd y se puso de pie de un salto como si le hubieran salpicado agua. Estoy aquí también. Eyrika también. Bajaron de la montaña. El hombre sin hogar sonrió, con el rostro tan arrugado como el de la pareja de ancianos. La verdad es que no has cambiado nada. Ferd tenía una expresión peculiar al mirar al vagabundo. Una mezcla de exasperación y nostalgia.
Bueno, da igual. ¿Cuánto tiempo sin verte, Sasaki? El vagabundo que Ferd observaba era en realidad la persona por la que estaban allí. Era un anciano. Llamado Sasaki, también conocido como. Capítulo 2, el maestro de la espada de la velocidad de la luz. Antes de leer este capítulo, el panda rojo te recuerda que él solo sube sus historias a Red Paendia Novels, sí. No lo estás escuchando ahí, estás perdiendo el tiempo. Había bastantes personas clasificadas como maestros de las artes militares. Quienes sobrevivieron a la Gran Guerra perfeccionaron sus habilidades marciales para sobrevivir en caso de una batalla similar. Pero, naturalmente, incluso los maestros se resistían a dedicarse a proteger a otros sin consideración alguna ni a una matanza implacable en su afán por perfeccionar su arte. Por lo tanto, era justo decir que eran dos personas contrastantes, en su estilo de vida, el tipo de esgrima que buscaban y sus maestros. Si uno solo miraba superficialmente, al menos. Ahí estás, Michael. Poco antes de que Ferdi y Rika emprendieran su viaje, se desató un alboroto en un país vecino. En un bosque, en cuanto más de 10 caballeros avistaron a un hombre delgado de unos 40 años. Desenvainaron sus espadas, gritando su nombre y cargando contra él con expresiones espantosas. TCH. El hombre, Michael, chasqueó la lengua ante el problema que se avecinaba y desenvainó su espada. Ahora que la había desenvainado, era evidente que una lucha a muerte estaba a punto de comenzar. Sin embargo, al ser 10 contra 1, el resultado ya era evidente, o debería haberlo sido. Muere. Los ojos de los caballeros estaban llenos de intenciones asesinas. No solo habían pillado a Michael con las manos en la masa cometiendo múltiples asesinatos, sino que incluso había matado a algunos de sus compañeros, así que nadie cuestionaría si merecía la pena capital, y los caballeros no tuvieron más remedio que capturarlo. Sin embargo, el hecho de que no hubieran logrado analizar la espada profana de Michael resultaría fatal. Ustedes son unos don nadie, se burló Michael. Al aparecer la espada negra de Michael, los caballeros oyeron un chirrido, como el zumbido de un insecto alado. A pesar de estar en pleno combate, de repente comenzaron a vomitar jugos gástricos y sintieron un malestar físico inimaginable. Ahora muere. Michael blandió su espada negra hacia uno de ellos, de la cual emanaba una niebla oscura y siniestra. El caballero, de alguna manera, logró alzar su escudo para bloquear el ataque, pero la luz se desvaneció de sus ojos al contemplar la increíble vista que tenía ante sí. Mientras el caballero apenas había preparado su escudo, Michael lo atravesó, su armadura y, finalmente, su cuerpo como un trozo de papel. Uf. Oh, oh, oh. Los demás caballeros intentaron desesperadamente cambiar la situación, pero fue en vano. Estaban demasiado ocupados, agobiados por una tremenda fatiga, náuseas y escalofríos, como para reunir todas sus fuerzas. Era como si de repente hubieran enfermado gravemente. Uno tras otro, cayeron bajo la espada de Michael. Resopló Michael, tras matar a todos los caballeros en lo que parecieron segundos. Sin duda. Era un hombre poderoso, pero esta tragedia también había sido posible gracias al poder de su espada profana, que ni siquiera tenía una inscripción. La intención asesina y la sed de sangre eran sentimientos estresantes para los seres vivos. Esta espada aumentaba su filo en respuesta a la intención asesina del enemigo, pero también poseía la capacidad oculta de amplificarla y devolverla a su origen. Esa energía asesina amplificada era lo suficientemente poderosa como para causar daño real, y los caballeros prácticamente se autodestruyeron por ello. Podría parecer un truco muy simple, pero como era imposible que alguien no sintiera sed de sangre hacia la persona que intentaba matar, los caballeros nunca tuvieron ninguna oportunidad. Bien hecho, felicitó a Michael, un hombre que se había escondido entre los árboles observando la masacre. Tenía 20 y tantos años, aproximadamente la mitad de la edad de Michael,
y su cabello dorado, ondulante y luminoso. Tu alabanza me honra. Miguel hizo una profunda reverencia al joven. Los dos nos pusimos un poco alborotados. No quise hacer tanto ruido para que nos persiguieran. Pero, bueno, lo hecho está, murmuró el joven. En efecto, respondió Michael con una expresión indescriptible. Había una clara diferencia de poder en su conversación, pero era natural, el aparentemente joven era él. Maestro de Michael y en realidad tenía más de 80 años, pero había usado la técnica prohibida de devorador de almas para rejuvenecerse. Eso significaba que su verdadera fuerza también era. Ahí los encontré. Siguen viniendo. Unos 10 caballeros más habían notado que algo era inusual y se acercaban, pero no representaban ninguna amenaza para el joven. Ven, deja que la muerte te cautive. El joven desenvainó y levantó una espada aún más negra que la de Miguel. Eso fue todo lo que se necesitó para acabar con él. Los caballeros volvieron su sed de sangre hacia sí mismos y se apuñalaron la garganta con sus propias espadas. Esta técnica solo era posible porque el joven dominaba tanto la espada profana como la magia oscura, y era prácticamente invencible. Ahora, ¿nos dirigimos al reino Rin?, preguntó. Sí, señor, respondió Michael. Los dos portadores de magia oscura avanzaron hacia su objetivo final, aunque era un objetivo insensato e infantil. Se dirigían al hogar de aquellos a quienes podrían llamar sus opuestos. Mientras tanto, en la capital del reino Rin, el país en el que se encontraban Ferd y los demás. Aunque esta era una nación poderosa, casi fue destruida durante la Gran Guerra. Por lo tanto, el reino respetaba tanto las artes marciales como las literarias, y valoraba la habilidad sin importar el estatus social ni el origen, recurriendo a personas con talento de todo tipo, lo que resultó en una recuperación milagrosa para el país. Por eso, sus caballeros perfeccionaban sus habilidades día y noche. Los caballeros de la capital, en particular, eran la flor y nata, expertos en esgrima, lanza, equitación y combate cuerpo a cuerpo, por supuesto, pero también en magia y farmacología. Uno de estos caballeros empuñaba su espada por encima de la cabeza mientras sus compañeros observaban atentamente. Desde la Gran Guerra, los demonios, con mayor destreza en combate que los humanos, también conocidos como monstruos, habían sido el mayor enemigo potencial de los caballeros. Por esa razón, muchos adoptaban una postura de espada por encima de la cabeza para enfatizar el poder de un solo golpe. El caballero se enfrentaba a un hombre de unos 60 años. Aunque su cabello era visiblemente blanco y su rostro estaba arrugado, era musculoso y parecía un veterano. Este hombre era Clovis, un guerrero mundialmente famoso por ser el fundador de la Ascula Clovis, y por lo tanto, era la persona idónea para ser invitado por el poderoso reino de Rin como instructor de esgrima. No tiene ninguna oportunidad. El sudor corría por la frente del caballero. Para el transeúnte promedio, Clovis simplemente había apuntado la punta de su espada al suelo sin adoptar ninguna postura específica. Sin embargo, el observador experimentado habría notado la distancia creada por el acto aparentemente inocuo del veterano. Si su oponente daba un solo paso al frente, sería su fin. ¿Qué es esto?, pensó un caballero. ¿Qué pasa?, pensó otro. Su presión desapareció. Pensó un tercero. Clodoveo no solo estaba a punto de morir, sino que la presión psicológica que ejercía desapareció repentinamente, dejando a los caballeros perplejos. No siento ninguna amenaza. ¿Por qué un hombre tan poderoso hace esto? ¿Qué clase de estrategia es esta? El caballero que luchaba contra Clovis estaba especialmente confundido, su mente era un completo caos. Pero entonces, Clovis emitió un aura explosiva que hizo que el caballero se pusiera en guardia. Instintivamente. Fue solo un reflejo al percibir una amenaza, lo que creó una discrepancia momentánea.
entre el cuerpo y la mente del caballero, pero ese instante fue más que suficiente para Clovis. Se movió. Con tranquilidad, todo lo contrario del aura ardiente que desprendía, desconcertando una vez más al caballero, y se acercó como si quisiera penetrar en su conciencia. Ra. El grito del caballero rebosaba fuerza al blandir su espada de madera para interceptar el ataque. Pero una espada solo podía dar en el blanco cuando la mente, la técnica y el cuerpo del portador eran 1. Una fuerza a medias no servía de nada, y su espada de madera cortaba el aire en vano. En cambio, la espada de Clovis descansaba justo en la base del cuello del caballero. Admito la derrota. El sudor corría por cada poro del cuerpo del caballero. Si hubiera sido una espada de verdad, le habrían cortado la arteria carótida. La demostración ha terminado. El simple hecho de emitir tu aura de esta manera puede convertirse en un arma poderosa. No hace falta decirlo, pero es peligroso asumir que los fuertes emiten un aura fuerte. Y los débiles un aura débil. Solo se aprovecharán de ti si piensas así. El mimetismo, el engaño y el disfraz son comunes tanto en la naturaleza como en las personas, así que no te dejes engañar por las apariencias ni la intimidación. Clovis, que había jugado con el caballero usando solo la fuerza de la intimidación, les enseñó una simple lección sobre ser un guerrero. Aunque era una técnica sencilla, Clovis emitía un aura tan poderosa que podía acobardar incluso a los mejores caballeros, y muy pocos podían bloquearla por completo, lo que la convertía en una experiencia desafiante. Y como estos caballeros eran de élite, a veces tenían que enfrentarse a maestros que usaban técnicas complejas, por lo que Clovis demostrara una era sumamente significativo. Las demostraciones de hoy terminaron. Regresaré pronto al pueblo de Lianard, pero asegúrense de continuar con su entrenamiento, dijo Clovis. Muchas gracias, señor. Clodoveo siguió dando tumbos a los caballeros durante un rato. Tras terminar su trabajo y despedirlo. Jadeantes caballeros, el capitán se acercó a él. Eso fue magnífico, Sir Clovis. Oh, por favor, todavía tengo un largo camino por recorrer en comparación con mi maestro, o aquellos que estudiaron con él antes que yo. Está siendo modesto otra vez. Los caballeros sentían un profundo respeto por Clovis como guerrero, pero cuestionaban su tendencia a la humildad. Los caballeros que servían en el Palacio Real del Reino de Rin eran los mejores entre los mejores, cualquiera de ellos podía enfrentarse a Cienci o caballeros de otra nación a la vez. Si Clovis, que los ignoraba, se consideraba inferior a sus discípulos mayores y a su seguramente anciano maestro, los caballeros quedarían mal parados. ¿Me concede un momento de su tiempo, instructor? Un hombre de mediana edad se interpuso frente al capitán y llamó a Clovis. Sus gafas brillaban mientras se las subía por la nariz. ¿Qué ocurre? Clovis hizo una mueca para sus adentros. Aunque conocía al hombre, no tenía planes de reunirse con él hoy, y en la capital, las reuniones no programadas eran casi una garantía de problemas. Mientras tanto, en la ciudad de Lianard, antes de que llegaran Ferdi y Rika, un viejo loco en particular estaba borracho. Ve. Ese viejo está perdido otra vez. Sí. Parece que ha sido así desde antes de que naciera mi padre. Un grupo de hombres se encontraba reunido en un callejón, susurrando mientras miraban a un anciano. Sasaki, tirado en el suelo con una botella de vino vacía en una mano. Había sido un personaje habitual del pueblo, el vagabundo que se podía encontrar tirado por aquí y por allá con una botella de alcohol en la mano, desde antes de que muchos de los habitantes del pueblo nacieran. Los habitantes de Lianard eran buenos aguantando el alcohol y era improbable que se arruinaran por completo de esa manera, por lo que era bastante inusual ver a alguien con un problema de alcohol tan grave que ni siquiera podía mantener un techo. ¿Pero de dónde saca el dinero para seguir comprando alcohol? Me he preguntado lo mismo. Una cosa había permanecido como un misterio durante años, sin resolver hasta el día de hoy,
¿Cómo? Hacía Sasaki, el indigente, para comprar todo su alcohol. Bueno, da igual. Vámonos. Sí. Los hombres que observaban a Sasaki se fueron. Dependiendo del lugar, un borracho sin hogar podía ser asesinado por rufianes, pero afortunadamente. Sasaki, tumbado con una botella en la mano, era una imagen cotidiana para los habitantes del pueblo. Así que casi nadie le prestaba atención. Dicho esto, aún había excepciones. Uf, este tipo apesta. Un niño de unos 12 años con una espada de madera en la cintura y un cabello notablemente rojo, con aspecto de granuja, miró a Sasaki con el ceño fruncido. Hip. ¿Es ese Carlito o el que oigo? Respondió Sasaki somnoliento, entrecerrando los ojos con fastidio, sus pupilas negras reflejaban la luz. He estado pensando esto por un tiempo, pero ¿qué es más importante para ti, el alcohol o la espada? Hip. Alcohol, obviamente. Tienes una espada en tu cintura, no eres un espadachín, viejo. Cuando llegues a mi nivel, hasta un palo te servirá. Uf. Carl era una de las pocas personas que realmente hablaban con Sasaki, pero un muchacho lleno de sentido común y un anciano sin hogar que nunca soltaba sus bebidas formaban una pareja bastante desequilibrada. Si puedes arreglártelas bien incluso con un palo, ¿no vivirías mejor si vendieras esa espada? Está desafilada o algo así. Ja, 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 ja. Nadie compraría una maldita espada que volaría directo al cuello de quien no le gusta. Entonces es una espada profana. Hipo. Escucha bien, chaval. Esta es un arma oriental llamada katana. Así que se considera espadas embrujadas, no mágicas. Pero eso no cambia el hecho de que es peligroso. Eres bastante inteligente. Así que ahora te estás burlando de mí. Vida Belúa ja 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 ja. Carl notó una espada inusual, una katana, en la cintura de Sasaki y sugirió que podría vivir un poco mejor vendiéndola. Aunque le gritó a Sasaki cuando el anciano le habló de los peligros de la katana, Carl no creyó en absoluto su historia. El dueño de una espada tan maldita tenía garantizada la muerte por locura, lo cual no encajaba en absoluto con la imagen de un indigente tumbado con una botella de alcohol en la mano. ¿Por qué tienes eso en primer lugar? Es como un recuerdo de un viejo enemigo poderoso, pero también de alguien que es una especie de amigo. Aunque dije que el alcohol es importante para mí, tampoco puedo tirarlo. No, al final el alcohol es lo primero. Eso casi sonaba como una linda historia, pero tenías que arruinarla hablando otra vez del alcohol, viejo pedorro. Solo quiero aclarar que no estoy harto de mi vida ni de recurrir al alcohol como vía de escape. Me encanta beber desde joven. No pregunté, pero eso también suena horrible. El bondadoso Carl seguía interesado en la historia de Sasaki, pero el hecho de que el anciano no se distanciara del alcohol le subía la presión arterial. Ya. Basta de alcohol. Mira lo bien que me va con la espada. Jmf. Jmf. Carl se dio cuenta de que no llegaban a ninguna parte, así que se concentró en la espada de madera que tenía en las manos y empezó a blandirla. Increíble. Sasaki dio una respuesta cortante de una sola palabra. Míralo bien, maldito viejo. La presión arterial de Carl subía cada vez más. La escena habría tenido sentido para cualquier observador que supiera que Carl le había exigido a Sasaki que le enseñara el arte de la espada. De todos modos, el infame borracho parecía tener mucho tiempo libre. Espera un momento. ¿Cómo supiste que no te estaba mirando, si estabas de espaldas a mí y concentrada en la punta de tu espada? Bueno, simplemente lo hice. A tu edad, ser capaz de blandir una espada tan bien y aún así estar atento a tu entorno es bastante impresionante. ¿Es eso así? Sí, sí. Sasaki estaba concentrado principalmente en tratar de drenar las últimas gotas de alcohol del fondo de la botella, pero Carl de alguna manera fue engañado y pensó que estaba siendo elogiado.
Dime otra vez por qué quieres blandir tu espada con tanta vehemencia, dijo Sasaki. ¿Qué otra vez? Vamos, solo dilo. De acuerdo. Porque tengo un hermano y una hermana menores, así que quiero ser un hermano mayor. Confiable. Con eso basta, no. Ya te lo he dicho muchas veces. No olvides ese objetivo. Claro que no. Por eso necesito empezar a entrenar con la escuela Clovis. Bueno, haz lo mejor que puedas. Cada vez que Carl se reunía con Sasaki, se veía obligado a explicarle el motivo de su blandimiento. Hoy. Volvió a expresarse, imaginando los rostros de sus hermanos menores. También estaba ansioso por solicitar estudiar en la escuela Clovis, una de las escuelas de esgrima más famosas del mundo y una institución influyente en la ciudad. De todos modos, parece que no has descuidado tu carrera y tu entrenamiento básico, dijo Sasaki. No me haré más fuerte si me relajo. Ojalá todos los jóvenes del mundo fueran tan diligentes como tú. Quizás me estás haciendo un cumplido. Así es como te suena. Eres un idiota. Ja, ja. A pesar de que Sasaki había elogiado a Carl por no descuidar la carrera, la práctica de swing y el entrenamiento de postura que le habían asignado, el niño todavía tenía insultos que lanzar. Bueno, supongo que tengo un poco de tiempo para ti hoy. ¿En serio? Entonces enséñame un movimiento de muerte segura o algo así. No seas tonto. Con solo blandir la espada, te garantizamos la muerte. Ya veo. El callejón resonó con la ruidosa charla de la extraña pareja profesor-alumno durante un rato. Nos vemos, viejo. No te mueras todavía. Podría morir si me quedo sin alcohol. Sí, lo que sea. Después de un rato, Carl se fue, todavía tan bullicioso como siempre. Dios mío. Acabas de decir que era increíble. En cuanto Carl se fue, un anciano de unos 60 años apareció entre las sombras del callejón. A pesar de su edad, era musculoso, y con la espada en la cintura, cualquiera podría decir que era un veterano. Ah, has vuelto. O sea, comparado con cómo era yo de niño, él es solo una hormiga. Ja, ja. Exigirle tus estándares sería injusto. El respetable anciano sonrió con torpeza mientras se acercaba a Sasaki, quien había terminado su bebida por completo. Tendrá un futuro brillante contigo. Deja que entrene con alguien adecuado, y si el chico promete, llévalo a tu dojo. ¿Y tú qué tal entonces? Quizás sí me quedaran unos 20 años más. Pero con solo 10 años, no es suficiente. Muy bien. Aunque tus compañeros probablemente se quejarán. Te dije que tu lugar es bastante bueno, así que todo está bien. Aunque ayuda que tus enseñanzas se basen en la escuela Sasaki. Ya veo. Supongo que me encargaré de tu último discípulo, entonces. Gracias. Por otra parte, al parecer alguien robó de las reservas de drogas potenciadoras de un país vecino. El autor podría venir pronto a este pueblo. Se rumorea que se llama Michael y que lucha con un estilo de espada único, basado en el asesinato. Esas drogas después de tanto tiempo. ¿Cuánto han pasado? 20 años. Yo diría que sí. Vaya desastre. Sé que crees que las drogas están escondidas en algún lugar, pero tampoco puedo asegurarlo. Parece que los alquimistas de entonces borraron cuidadosamente todos los registros, y desde entonces no se ha vuelto a ver la verdadera. Dios mío. Por favor, ten cuidado, por si acaso. Claro. Ah, sí, tienes algún buen licor. De hecho, pronto nos llegará algo de la capital. No bebo mucho, así que te daré un poco en cuanto llegue. Sí. Gracias. Nos vemos la próxima vez, profesor. Bien. Nadie estaba al tanto de este extraño encuentro. Unos días después, un Carl nervioso corrió por la ciudad. Oye, viejo, escucha esto. Cállate. Sasaki, que estaba acostado en un callejón como siempre, se puso de pie de un salto ante los
Gritos de Carl. Ayer alguien de la escuela Cloubis me invitó a visitar su dojo. Me alegro por ti. No me quedaba nada que enseñarte, así que, sinceramente, es un alivio. En serio. Me equivoqué. Me alivia porque enseñarte fue un rollo, la verdad, se corrigió Sasaki, haciendo que sus palabras sonaran horribles a propósito. Devuélveme el poquito de emoción que sentí por ti. Gritó Carl, con el rostro enrojecido. Aún así, estoy feliz por ti. Sé cierto. Entonces, ¿ya fuiste a la visita? Sí. También me preguntaron si quería unirme a la escuela, así que mañana vuelvo a ir. Hazlo lo mejor que puedas. Hay mucha gente allí, así que no te pierdas entre ellos. Ah, y coopera con los demás, dijo Sasaki, felicitando y animando al chico. Sí. Carla sintió. Debido a la fama de la escuela Cloubis y a su apertura a todos, mucha gente se unió. Sin embargo, solo unos pocos llegaron a la cima, por lo que se requirió un esfuerzo considerable. Y, bueno, verás. Durante mis prácticas en el dojo, me elogiaron por tener buenos músculos. Gracias. Bueno, al menos puedo decir que dominas lo básico. No sé si eso se considere maestría, pero gracias. Hasta luego. Adiós. Tras agradecer a su extraño profesor, Carl se sintió avergonzado y se marchó con un comentario de despedida, pero por suerte, no era el tipo de chico que andaría por ahí horas después vagando por la noche. De noche, Leonard era como cualquier otro pueblo de alcohol, lleno de bares en cada esquina, donde la alegría nunca cesaba. Pero corrían rumores peligrosos en esta bulliciosa ciudad. Se decía que la droga potenciadora que se había usado durante la Gran Guerra, pero que finalmente fue exterminada, aún existía, y que una versión mejorada se escondía en algún lugar. Al final, solo era un rumor, pero por desgracia, este tipo de rumores nunca desaparecían, y si alguien los desmentía, era natural que la gente desconfiara aún más. Y quienes buscaban fuerza a veces se desviaban del buen camino y cometían herejías. Si la droga existiera estaría en el castillo del señor Michael, quien se había infiltrado en la ciudad al amparo de la oscuridad, era uno de ellos. Causó revuelo en un país vecino buscando una droga potenciadora similar, pero esta no estaba ni cerca de cumplir con sus expectativas, así que recurrió a Leonard, que había sido un importante centro de producción de medicina durante la Gran Guerra. Necesito tener cuidado con Cloubis y los suyos. Una de las razones por las que Michael creía que la droga potenciadora estaba en Leonard era porque allí se encontraba un gran dojo de la escuela Cloubis. Sin embargo, tenía las cosas al revés. Lo cierto es que, gracias a hombres como Michael, la escuela era tan popular. No creo que me quedara atrás ni siquiera contra los mejores estudiantes de la escuela, pero tratándose del propio Cloubis, Michael podía juzgarse objetivamente. Los altos mandos de la escuela Cloubis eran todos fenómenos de la naturaleza, y el propio Cloubis era famoso como uno de los mejores en el mundo de las artes marciales. Los cadáveres de todos los monstruos que había abatido lo demostraban. Era muy probable que Michael no estuviera a su altura, por eso quería evitar el contacto con él, pero quizás fue una broma de los dioses, pero ocurrió algo increíble. Por pura coincidencia, Cloubis caminaba completamente solo de noche por un callejón desierto para entregar un objeto, algo que normalmente era muy improbable que hiciera, dada su posición. Y entonces, por una coincidencia aún más loca, Michael y Cloubis se encontraron en ese mismo callejón. No puede ser. Michael palideció al ver el rostro de Cloubis, que era idéntico al dibujo que circulaba por ciertos rincones del inframundo. Desde su punto de vista, solo podía asumir que Cloubis no solo había predicho sus acciones, sino que también había venido a matarlo solo, sin traer consigo a ningún delincuente que pudiera interponerse en su camino. Lo mataré primero.
Michael supuso que Clovis habría preparado una contingencia para su huida, así que decidió matarlo primero para salir de esta situación desesperada. Podría ser Michael. Clovis también estaba confundido. Como no había ningún retrato de Michael por ahí, no podía estar completamente seguro, pero como era un maestro, percibió el hedor a sangre del hombre, así que sospechó que la persona que tenía delante podría ser el Michael del que había oído hablar. En otras palabras, como Michael era quien sabía con certeza que se enfrentaba a Clovis y había decidido matarlo, tomó la iniciativa y tenía una ventaja abrumadora. Desenvainó su espada con una breve exhalación e intentó apuñalar a su oponente, con la esperanza de derribarlo lo más rápido posible. Clovis era claramente más lento, aunque solo fuera por un instante, pero movió los pies, las rodillas, el torso, los codos, los brazos e incluso la cabeza con tal ímpetu que sintió que cada músculo de su cuerpo iba a ser arrancado al desenvainar su espada. Pero en lugar de arremeter, la levantó y la blandió. Antes de que la espada de Michael reaccionara a su intención asesina y desatara su poder, y antes de que pudiera atravesarle el cuerpo. Arg. Michael no podía creerlo. Aunque definitivamente había tomado la iniciativa y había clavado su espada en línea recta para matar a su oponente, la espada de Clovis, más lento, lo había cortado por el hombro. Clovis, cuyos músculos ahora se le marcaban por todo el cuerpo, y sus compañeros discípulos de Sasaki tenían un credo: si blandías la espada hacia abajo, estaba garantizado que matarías. Al final, ambos, tanto Michael como Clovis, dominaron el uso de la espada para quitar vidas. Herramientas mágicas y espadas profanas, poderes y autoridades sobrenaturales, y habilidades especiales que garantizaban la muerte a la primera. En un mundo repleto de tales cosas, simplemente arrestar a alguien era una indulgencia inadmisible. Esto no era una exageración, sobre todo porque había muchísimas personas o herramientas que podían matar a su enemigo incluso desmembrado o inconsciente. Por eso, Clovis y sus compañeros discípulos habían aprendido de su maestro que si blandían la espada durante una pelea a muerte, debían hacerlo para matar a su oponente. Y para adherirse fielmente a esa enseñanza, era necesaria una velocidad abrumadora. Clovis miró en silencio al desplomado Michael. TCH. Me gustaría llamarlo un aprendiz decepcionante, pero Clovis es realmente impresionante. ¿Verdad? El maestro de Michael, un hombre aparentemente joven, también observaba la derrota de su discípulo desde un tejado lejano. Nunca esperé que su esgrima fuera tan rápida. No creo que pierda contra él, pero si me enfrentara a él de frente, podría quedarme atrás. Además, no gano nada peleando por una droga cuya existencia ni siquiera sé con certeza. Creo que me retiraré aquí. No, Michael ni siquiera era su discípulo, solo un peón de sacrificio usado para medir la fuerza de Clovis. Creí haber descubierto a alguien que apesta a sangre. Hueles igual que el tipo que usa el arte secreto de devorar almas o algo así. Te lo advierto, te sugiero que vengas sin hacer ruido. El joven no se había percatado del hombre que había dejado su botella de alcohol en el tejado y había empezado a hablarle. Sobresaltado por la voz que provenía de detrás, ignoró la advertencia y desenvainó su espada. Este joven engañosamente joven, con sus técnicas de espada adquiridas durante años de entrenamiento diligente, habilidades relacionadas con la magia devoradora de almas y una negativa a rendirse inculcada por un pasado cruel, sin duda podría ser clasificado como un maestro. Pero ¿a quién le importaban sus técnicas, habilidades o historia? Nada de eso importaba en la escena de un asesinato. No hacía falta saber su nombre. No hacía falta saber su pasado. No hacía falta ser indulgente con él. Speed dejó todo eso atrás. Sacaste tu espada, ¿eh? El murmullo de Sasaki era el único sonido que se podía escuchar. Sacó su espada.
Hubo un destello rojo. Envainó su espada. Se llevó la botella de alcohol a la boca. Él bebió. Silencio. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Sasaki, el sin hogar, también fue conocido como Sasaki, el maestro de la espada de la velocidad de la luz. El brillo de su espada aún no se había desvanecido. La visita de Ferdi e Yrika a Lianart tuvo lugar después de aquellos turbulentos acontecimientos. Y ahora que el maestro de la espada y el héroe se reencontraban después de tanto tiempo, su conversación conmocionaría al mundo entero. Y no. O quizás no. Sasaki, el maestro de la espada, estaba a punto de decir, claro que me trajiste licor. ¿Verdad? Cuando Ferd lo interrumpió de inmediato. Se conocían desde jóvenes y podrían considerarse mejores amigos, pero por eso no se guardaban nada. No. Sasaki, el indigente, estuvo a punto de decir, estoy seguro de que trajiste alcohol caro a pesar de decir eso, ¿verdad? Cuando Yrika también lo interrumpió. Ella también había aprendido sobre él comportamiento de un borracho y cómo tratarlo durante su antiguo viaje, así que no se contuvo. En realidad, porque bajaron de la montaña. Y como Ferdi y Yrika sabían, una vez que Sasaki dejó de lado el tema del alcohol, fue directo al grano. Porque nuestro fin se acerca. Emprendimos un viaje para ver a nuestro hijo, nieto, bisnieto y conocidos. Acudimos a ti primero, ya que eres el más cercano. Quizás influenciado por su inmutable mejor amigo. El anciano Ferd explicó inconscientemente con el mismo tono que en su juventud. Qué bien, tío. Si no recuerdo mal, tu hijo y su familia viven en el continente vecino. Mucha suerte en el largo viaje, entonces. ¿Sabes? A mí también me queda solo una década. Me sorprende que no te hayas emborrachado hasta morir. ¿Verdad, Yrika? Estoy totalmente de acuerdo. Ja, 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 ja. Como si me fuera a morir de tanto beber. En contraste con la risa de Sasaki, Ferdi y Yrika parecían verdaderamente exasperados. Incluso durante su duro viaje, Sasaki había estado bebiendo constantemente. Había consumido cantidades tan grandes de alcohol que, lógicamente, su cuerpo debería haberse descompuesto, no debería seguir vivo. Muy bien. ¿Qué tal si me uno a ti en ese viaje? Dijo Sasaki. ¿Qué? Bueno, ¿qué hacemos, Yrika? No me importa. En ese caso, emprendamos un viaje juntos. Ha pasado tiempo, dijo Ferd. Entonces, está decidido. Incorporemos a Yrika y reconstituyamos las estrellas brillantes después de 80 largos años, respondió Sasaki. La repentina declaración de Sasaki hizo que las arrugas y las mejillas de Ferd se contrajeran, y sintió ganas de meterle una botella de alcohol en la boca a su amigo íntimo. No era porque dijera que quería acompañarlos en su viaje. Tanto Ferd como Yrika estaban felices de que su viaje para reunirse con sus amigos también fuera con un antiguo miembro del grupo. Sin embargo, Estrellas Brillantes era el nombre del equipo que Ferd y Sasaki habían formado cuando apenas empezaban como guerreros. Yrika le preguntó a su esposo el significado de ese nombre desconocido con la mirada, ya que era una fantasía juvenil que le había ocultado. Entonces, ¿a quién conocerás a continuación?, preguntó Sasaki. Lara, respondió Ferd. Ah. Sasaki había estado sonriendo, pero al oír ese nombre, adoptó una extraña expresión de derrota y se rascó la nuca. Parece que mi viaje termina aquí. Te deseo suerte. Sasaki negó con la cabeza y, de repente, recuperó su expresión radiante. ¿De qué hablas? Aún no has dado un solo paso. Intervino Yrika con una mirada fulminante. La conociste por alguna razón u otra, ¿verdad? Preguntó Ferd. Bueno, sí, pero, Sasaki volvió a rascarse la cabeza en respuesta. La mujer llamada Lara era la causa de su evasiva. He dispuesto todo para que,
cuando muera, mi herencia sea para Lara y nuestro hijo. Y, sabes, estaba intentando presumir, así que ahora me siento avergonzado. Sasaki bajó la cabeza, preguntándose qué hacer. Ah, ya veo. Fer tenía una expresión indescriptible. Lara era la esposa de Sasaki e incluso tuvieron un hijo juntos, pero su relación se había mantenido a una distancia razonable durante 70 años. Sasaki parecía avergonzado por haber dispuesto que le enviaran sus pocas pertenencias después de su muerte, así que le preocupaba cómo la enfrentaría. Ahora. Bueno. Había estado pensando en ir a ver a Lara pronto, así que este es el momento perfecto. Creo que iré a prepararme para el viaje. Necesito avisarles también a mis discípulos. Aunque preocupado, al final Sasaki decidió acompañarlos en su viaje y se levantó tranquilamente. El maestro de la espada había estado sentado en el suelo con una botella de alcohol en la mano todo este tiempo. Carl, el espadachín novato que acababa de comenzar en la escuela Clovis, estaba mirando algo realmente increíble. Oh, estás aquí, novato Carl. Sasaki, el sin techo, en realidad caminaba con sus propios pies. El alcohol finalmente te rompió la cabeza. Todo el mundo siempre dice algo así cuando me ve caminando normalmente. Carl acababa de gritar algo increíblemente grosero, pero la mayoría de quienes conocían a Sasaki habrían reaccionado igual. De hecho, Sasaki había tenido conversaciones así muchas veces, años atrás. Cuando se abstuvo del alcohol durante un tiempo durante la Gran Guerra, se armó un revuelo, pues la gente asumió que la humanidad finalmente había perdido y que el fin del mundo había llegado. He decidido emprender un viaje. Bueno, ya estás informado. Espera un segundo. Te traeré algo de beber ahora mismo, así que no te mueras antes. Al parecer, la repentina declaración de Sasaki le hizo creer a Carl que su comportamiento no era extraño por el exceso de alcohol, sino por la falta de él. Oye, novato. Decidí ir a ver a mis amigos y conocidos. Puede que me vaya muy lejos, así que no volveré. Hasta dentro de unos 3 años. ¿Qué? Normalmente, Sasaki se reiría y le diría a Carl que se diera prisa en invitarle a la bebida, pero curiosamente, le contó sus planes con cara seria. Carl no pudo evitar sorprenderse de que este anciano sin hogar le dijera de repente que se iba de viaje y que no volvería hasta dentro de 3 años, nada menos. Morirás inmediatamente. Imbécil. ¿Crees que alguien que lleva todo el año vagando por la ciudad se moriría solo por irse de viaje? Bueno, supongo que tienes razón. Carl intentaba que Sasaki volviera en sí, pero ahora que Sasaki lo mencionaba, Carl recordó que el anciano gozaba de una salud excelente, al menos salvo cuando estaba borracho. ¿Pero por qué tan de repente? Bueno, no moriré por emprender un viaje, pero ahora que soy un anciano, hay mucha gente a la que me gustaría ver una última vez. Bueno, supongo que eso aplica a los ancianos. Carl se convenció al escuchar el motivo del viaje de Sasaki, pues hablaba como un anciano, pero se quedó un poco sin palabras. Carl era aún un niño, así que se sintió solo ante la repentina partida de Sasaki, quien lo había ayudado de 1000 maneras. Tranquilo, he decidido que moriré rodeado de alcohol aquí, así que volveré. No deberías elegir estar con tu nieto o algo así. Sasaki era un borracho tan empedernido que destrozó la soledad de Carl de la manera más inesperada. Así que me voy de la ciudad. No olvides por qué intentas hacerte más fuerte. Ya lo entiendo. Seré un hermano confiable para mis hermanos menores. Está bien, ¿verdad? Sí, lo es. No te mueras durante el viaje, viejo hombre. ¿Con quién crees que estás hablando, pequeño novato? Tras no hacer nada más que informar a Carl de sus planes, Sasaki dio media vuelta y se marchó, sonriendo ante la despedida burlona del chico. El chico bullicioso y el viejo borracho sin remedio, la melancolía no encajaba con esta extraña pareja de profesor y alumno,
ni habría sido apropiada para su despedida. Sin embargo, Sasaki tenía un discípulo más en esta ciudad. ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Los gritos violentos de los hombres que entrenaban con espadas de madera resonaban por todo el dojo de la escuela Cloubis. El dojo ocupaba una amplia zona, y tanto el interior como el exterior del edificio de madera se utilizaban como campo de entrenamiento, lo que sugería que la escuela recibía un trato preferencial por parte del señor del pueblo. Un gran hombre se sentaba en el fondo del edificio, con músculos tonificados a pesar de sus más de 60 años, este hombre era el maestro de todos los demás, quienes entrenaban allí con tanta diligencia. Era Cloubis, un hombre que no paraba de cortar. Al parecer, había estado ocupado los últimos días, dejando a menudo a los mejores estudiantes a cargo del dojo y visitando la mansión del señor. Según los rumores, había capturado y matado a algunos criminales, ganándose elogios por sus grandes acciones. Es realmente increíble. No deja de decir que es inferior a su maestro y a sus compañeros, pero debe de estar siendo humilde. Uno de los estudiantes, uno muy hábil para su edad, se estremeció ante la feroz majestuosidad que Cloubis exudaba a pesar de estar sentado allí. Mucho misterio rodeaba a Clodoveo. Aunque afirmaba que había otros más hábiles que él, nadie sabía nada de esas supuestas personas, así que la mayoría simplemente asumía que actuaba con humildad. Y, sin embargo, sus palabras eran ciertas. Clodoveo era más débil que su maestro y sus condiscípulos. Incluso algunos de los más jóvenes. Sin embargo, era el más exitoso de todos a ojos del público. Enfocar. Ese sí, señor. Reprendió a un joven cuya mente parecía divagando durante el entrenamiento. Cloubis tenía muchos estudiantes en todo el mundo y podía detectar a los que no se concentraban incluso entre decenas de personas que practicaban con fervor. Gracias a su excelente liderazgo y capacidad de observación, pudo transmitir sus técnicas correctamente. Considerando que algunos de sus compañeros discípulos habían abandonado a su maestro y creado sus propias escuelas, pero tenían dificultades para transmitir sus técnicas a sus sucesores, el talento de Cloubis era difícil de encontrar. Muchos creían que el maestro que había entrenado a Cloubis debía ser una persona respetable, pero, en realidad era solo un hombre sin hogar conocido como el maestro de la espada. Cloubis también había estado ocupado los últimos días cuidando a Carl, su nuevo discípulo junior, y lidiando con las consecuencias del incidente con los espadachines profanos. Era inusual que su maestro, Sasaki, visitara su dojo durante una noche ajetreada, pero el mayor problema eran las personas que lo acompañaban. Oh no, oh mierda. Cloubis, un gran hombre de avanzada edad, murmuró en su mente con el mismo tipo de lenguaje que había usado en su juventud. Nos disculpamos por habernos entrometido de repente y sin avisar. No se disculpen. Siéntanse como en casa, por favor. La razón por la que Cloubis, que ni siquiera se había puesto nervioso cuando trabajaba como instructor de esgrima en el Palacio Real, se quedó paralizado fue porque los ancianos le hicieron una reverencia disculpándose. Mi profesor tiene un número muy limitado de amigos. Sasaki había visitado a Cloubis sin invitación y le había pedido que le entregara varios objetos que le había dejado, ya que se iba de viaje con sus amigos. Aunque a simple vista Sasaki parecía un vagabundo, Cloubis sabía que alguna vez había formado parte del grupo del gran héroe. Por eso, cuando Sasaki los presentó como sus amigos, su estatus le vino a la mente. Oye, los tratas de forma muy diferente a como me tratas a mí, bromeó Sasaki al nervioso Cloubis. Piénsalo objetivamente. ¿Crees que hay que ser modesto al tratar con un borracho tirado en un callejón, con una botella de alcohol en la mano? Bromeó Ferd inmediatamente. Bueno, esa persona entiende los principios del alcohol, por lo que debe ser respetada. Tal vez los principios de un tonto borracho. Madre mía, madre mía, madre mía.
Llamó a mi profesor un borracho imbécil. Y no es que se equivoque. Clovis se estremeció ante el comportamiento de Ferd y pensó que estaba siendo demasiado despreocupado. En fin, ropa oriental, Hace tiempo que no la veo. Ferd cortó la conversación y miró el atuendo de Sasaki con nostalgia. ¿Verdad? Yo tampoco los he usado en mucho tiempo. Sasaki vestía un atuendo bastante singular. Su atuendo consistía en un impermeable, guanteletes, pantalones ajustados, leggings, calcetines tabi y sandalias de paja. Aunque estas prendas eran muy inusuales en la región, ahora interactuaba más con los países del este que cuando Sasaki y los demás eran jóvenes, así que, si bien su ropa antes se consideraba excéntrica, ahora se consideraba simplemente ropa extranjera que la gente encontraba ocasionalmente. Sasaki había dejado todos estos artículos al cuidado de Clovis, pero estaban hechos a medida y contaban con la mayor protección contra ataques físicos y mágicos, junto con la espada hechizada que llevaba en la cintura. Probablemente eran lo suficientemente valiosos como para construir un castillo entero. Ya que estamos en un dojo, ¿qué tal si lo intentamos, por los viejos tiempos? Sasaki sonrió y agitó su espada mientras miraba a Ferd. ¿Puedo ver? ¿Qué? Está bien que sea el único que vea esto. Si mis compañeros se enteraran, me cortarían la cabeza. Clovis se tapó la boca instintivamente con las manos para contener un chillido infantil. Un combate entre el legendario maestro de la espada y otra figura legendaria, si la suposición de Clovis era correcta, era un evento tan importante que poderosos guerreros de todo el mundo matarían por presenciarlo. Sin embargo, había un problema. Todo lo que nos rodea volaría en pedazos, respondió Ferd con exasperación. Bien, supongo que sí. Bueno, Clovis no quería que su dojo fuera destruido y recuperó la compostura rápidamente. Conocía el alcance absurdo de la espada de Sasaki, así que era muy consciente de que lo que Ferd había dicho era muy posible. De acuerdo. Gracias por todo, Clovis. Si descubres algo más sobre ese misterioso espadachín profano, avísame a través de Lara, dijo Sasaki. Muy bien. Aunque ya he informado al reino de Rin. Eso probablemente llevará algún tiempo. ¿Qué es eso de un portador de espada profano?, preguntó Ferd confundido sobre lo que Sasaki había mencionado mientras se despedía. 2 espadachines profanos nos atacaron a Clovis y a mí. Clovis se encargó de un tipo conocido llamado Michael o algo así, pero no tenemos ni idea de quién fue el que maté. Aún así, eso es común en el mundo de la espada. Podrías matar o morir a manos de un tipo hábil del que no sabes nada. Ferd no sugirió nada tan tonto como arrestar e interrogar a ese hombre. Dado que existían la magia y las habilidades especiales, este no era un mundo donde se pudiera simplemente desarmar a un oponente, capturarlo e interrogarlo, sin importar lo inferior que fuera. Dado que ese hombre misterioso poseía varias habilidades desconocidas que podían matar fácilmente a alguien, un duelo con él solo podía terminar con la muerte de uno de los dos. Bien, pasaré la noche en la misma posada que ellos, así que nos vemos dentro de unos años. Cuida de ese novato Carl por mí, dijo Sasaki. Sí, profesor. Sasaki recogió todo lo que le había dejado a Clovis y confió a Carl, el niño que había cuidado durante los últimos años, a Clovis, un hombre con una capacidad de liderazgo excepcional. De ser posible, Sasaki habría querido seguir instruyendo a Carl hasta el final, pero considerando el tiempo que le quedaba, sin duda se detendría a mitad de camino, así que no tuvo más remedio que confiar al niño a un discípulo de confianza. Rezo para que el clima sea favorable en tu viaje. ¿De verdad lo entiendes? Sasaki sonrió al ver que Clovis no le deseaba un buen viaje, sino buen tiempo. Este iba a ser un viaje con el viejo héroe, el santo y el maestro de la espada juntos. No sería nada pacífico,
pero tampoco había nadie que pudiera poner en peligro su seguridad. Sin embargo, la relación entre Ferd y Sasaki no necesitaba títulos formales, simplemente eran dos compañeros inseparables. Oye, Ferd, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que viajamos juntos en carruaje? No recuerdo. La última vez. No tengo ni la menor idea. Recuerdo que me quedé impresionado la primera vez que montamos en uno. Me emocioné mucho al ver los caballos de cerca. Ja, ja. Pero antes de emocionarnos, tuvimos que superar la sorpresa ante esas extrañas criaturas de 4 patas. Ja, ja. En efecto. Cuando supe cuánto costaban y la mano de obra que implicaban, pensé que solo los nobles podían permitírselo. Al salir del pueblo, Sasaki miró a lo lejos, y Ferd asintió mientras recordaba. Ambos habían nacido en una zona rural, así que nunca se habían topado con caballos, animales de lujo. Por eso, la primera vez que vieron uno, se estremecieron, preguntándose qué clase de criatura sería. Y al saber cuánto costaba comprarlo y mantenerlo, su asombro fue aún mayor. ¿Y cuando Eirika? Por favor, cariño. Ja, ja, ja. Los recuerdos agradables estimularon el cerebro de Ferd, pero cuando estaba a punto de mencionarlo, que había sucedido la primera vez que Eirika vio un caballo, ella lo detuvo, con las mejillas ligeramente rojas. Después de todo, sus primeras palabras fueron, «Está sabroso». Con razón no quería que se mencionara esa historia. Ferd recordaba a una joven Eirika observando detenidamente un caballo por primera vez y luego preguntando por su sabor. Naturalmente, ahora que había envejecido, Eirika encontró su reacción un poco extrema, por lo que le impidió a Ferd tocar el tema. Supongo que tampoco hablaré de la vez que Eirika confundió azúcar y sal. Digamos que fue la misericordia de un guerrero. Mientras Sasaki observaba a la pareja juguetona, decidió guardarse el error de Eirika para sí. Debido a sus circunstancias, una vez estuvo tan protegida que confundió azúcar con sal. Si Sasaki no se hubiera dado cuenta a tiempo, la cena de esa noche habría sido una auténtica pesadilla. Pero eso ya era cosa del pasado. Ahora, era una anciana que había criado con éxito a un niño. Esto me trae recuerdos. Sasaki recordaba el pasado con cariño. Como había otros clientes en él carruaje, por una vez no bebía. Durante la Gran Guerra Demonio, Sasaki y sus amigos viajaban de un lugar a otro para luchar, así que su carruaje era como un segundo hogar. Ese caballo también hizo un trabajo fantástico. Sasaki no bebió, pero levantó su botella de alcohol hacia el magnífico caballo que una vez había tirado de su carruaje, y que había sido elogiado como el mejor caballo de su época. Pero ni siquiera el mejor caballo del mundo pudo luchar contra el paso del tiempo. Y ese animal al que Sasaki y los demás llamaban compañero de armas ya no estaba en este mundo. Y no. Era solo el caballo. En los 70 años transcurridos desde el final de la guerra, mucha gente había muerto, y con la excepción de razas longevas como los elfos, la mayor parte de la generación involucrada en la Gran Guerra ya había fallecido. Sasaki y los demás, que eran jóvenes en ese momento. Y los nacidos un poco más tarde después de ellos serían las últimas generaciones que recordarían la guerra. Una vez muertos, la Gran Guerra que dividió al mundo entero quedaría relegada a las páginas de la historia. ¡Qué paz! Todo lo que Sasaki veía a su alrededor era sereno. Un joven bostezando. Una mujer contemplando el paisaje. Una pareja de ancianos que parecían ir a ver a sus familiares, igual que Ferd y Eirika. Esta era la paz que Sasaki y sus amigos habían conquistado. El cielo se había podrido y se había derrumbado. La tierra se había quemado. La gente se extinguía. El orden natural se había desmoronado. Y la oscuridad había descendido. Aquellos días habían estado gobernados por el miedo y la desesperación. Fue un apocalipsis que nadie podría olvidar.
Pero ¿y qué? Todo hasta que Ferd, el pequeño y frágil anciano con una sonrisa estampada en su rostro arrugado, que estaba sentado justo frente a Sasaki, estuvo a la altura de las circunstancias. Sé que es mi amigo, pero está loco. ¿Quién más podría haber estado tan seguro de poder hacer algo para arreglar la situación? La mayoría diría que esas fueron las divagaciones de un loco. Sasaki era solo un niño en ese entonces, pero aún lo recordaba vívidamente. El espacio vital de la humanidad se había reducido en un instante y el cielo se había vuelto rojo. Era una época de caos absoluto, cuando campeones, sabios, genios militares, caballeros e incluso reyes habían sido incapaces de hacer nada. Durante esos tiempos inciertos, un solo niño alzó su espada al cielo y declaró que haría algo al respecto. Sin duda, esas fueron las palabras absurdas de un niño ingenuo. Entonces, el niño se convirtió en un hombre joven y, tal como había dicho, hizo algo al respecto. El cielo volvió a ser azul. La tierra en llamas se calmó. Liberó a la gente de una muerte segura, restauró el orden natural y desgarró la oscuridad. Vaya. Me metí con un bicho raro. Ciego de sus propios defectos, Sasaki siempre veía a Ferd como un bicho raro. Todos los miembros de su grupo eran excéntricos y raros, pero en cierto sentido, Sasaki era especialmente extraño. Sin motivo ni ambición, había acompañado a sus amigos al reino de la oscuridad solo porque le apetecía, e incluso participó en la batalla final. Irse directo al mundo de la muerte por simple amistad, ¿qué se podría decir de eso si no es extraño? Lara y los demás tenían un propósito al luchar. Ay, Dios mío, la verdad es que no tengo ni idea de cómo enfrentarla. Sasaki pensó en sus aliados, quienes, a diferencia de él, habían luchado en la gran guerra con un objetivo claro. De repente, se encontró completamente perdido sobre cómo tratar con la esposa a la que iba a visitar, después de haberle enviado ya su vergonzoso testamento. Aunque Sasaki era una persona tranquila que se pasaba el día borracho en el suelo, tenía preocupaciones sorprendentemente normales. Por eso, tal como Ferdi y Rika habían imaginado, le avergonzaba que su testamento, que contenía todo tipo de recuerdos y palabras de amor, hubiera sido leído por alguien mientras aún estaba vivo. Da igual. Todo se resolverá solo. Sasaki estaba prácticamente desesperado pensando en su esposa Lara, pero como su destino no estaba tan lejos, no tenía mucho tiempo para prepararse mentalmente. Ahora puedo ver a Malgad, Sasaki, dijo Ferd. Genial, ahora puedo beber. Supongo que sí. Tras pasar unos días dando vueltas en el carruaje, Ferd contempló el pueblo que se extendía frente a ellos, ignorando a Sasaki, que balanceaba su botella de alcohol. El lugar parecía misterioso, con varias torres enormes que sobresalían de las imponentes murallas del castillo y una extraña humareda roja y azul elevándose por todas partes, lo que hacía que algunos dudaran en entrar. Era Malgad, la ciudad de la magia. Tal como su nombre indicaba, era un pueblo donde los magos se reunían para investigar día y noche. Allí se inventaron los carruajes de golems. Parece que Malgad no ha cambiado en absoluto. El extraño humo le trajo recuerdos a Eyrika, y asumió que el pueblo no había cambiado. No. Está lleno de bichos raros, igual que siempre, dijo Sasaki en señal de afirmación. Incluso durante la Gran Guerra, Malgad había sido una base para magos, un lugar turbio donde personas sospechosas constantemente realizaban investigaciones turbias. En otras palabras, tanto en el pasado como en el presente, el público en general creía que todo en esta ciudad era sospechoso y que era probable que ardiese en algún momento. Ya estamos aquí, anunció el conductor. Por fin. Sasaki saltó del carruaje, abrió su botella de alcohol, se la llevó directamente a la boca y se la echó por la garganta. Vaya. El alcohol sabe tan bien como siempre.
Entramos, cariño, sugirió Eirika. Sí, querida, respondió Ferd. Los dos ignoraron a Sasaki, que no era adicto al alcohol, solo lo apreciaba, y caminaron hacia la puerta de la ciudad. Hay muchísima gente. ¿Son comerciantes?, se preguntó Ferd. Deben estar traficando con herramientas mágicas, respondió Eirika. Mientras la pareja seguía caminando lentamente, vieron a un grupo de personas reunidas frente a la puerta. Aunque parecían plebeyos, eran corpulentos y vestían con elegancia, por lo que la pareja de ancianos supuso que probablemente eran comerciantes que vendían productos mágicos. Espero que no nos exploten cuando volvamos, murmuró Sasaki después de llenarse de bebida. No es como si todavía estuviéramos en guerra o algo así, así que dudo. Espera, no lo estamos. ¿Verdad? Aunque Ferd negó la idea al principio, de repente se sintió ansioso al pensar en el pasado. Bueno, probablemente todo irá bien. Probablemente. Durante la Gran Guerra, los residentes de esta ciudad habían desarrollado poderosas herramientas mágicas, pero también hubo frecuentes incidentes que demostraron su falta de comprensión de los conceptos de seguridad y confiabilidad. ¿Crees que estarán revisando a la gente que sale en busca de objetos peligrosos? Dado lo excéntrico que era este pueblo, eso parecía bastante probable, así que Ferd se asomó a la fila para comprobarlo. Quítate del camino, viejo. Le gritó un hombre de unos 30 años a Ferd desde atrás. UPS, mis disculpas. Aunque Ferd se disculpó, se preguntó si realmente había sido una molestia tan grande, ya que estaba bastante lejos del hombre. Soy progresista. Déjenme pasar. El hombre ignoró la fila y siguió caminando hasta llegar a la puerta. Donde, con arrogancia, solo dio unas pocas explicaciones, como diciendo, no necesito decir más. ¿Verdad? Los magos se dividían en 6 estratos según su habilidad: costero, superficie, medio, progresivo, profundo y Adal. El estrato costero incluía a todos los magos novatos, el estrato superficie se refería a los magos competentes que habían completado su entrenamiento, y el estrato medio estaba formado por los veteranos. El hecho de que uno fuera considerado veterano tras alcanzar el estrato medio demostraba lo difícil que era el camino de la magia. El estrato progresivo era sinónimo de los magos más elitistas. El estrato profundo consistía en tan solo un puñado de genios que representaban toda una era. Y solo unas pocas personas en la historia habían alcanzado el estrato Adal. Teniendo en cuenta todo esto, el nivel profundo se consideraba la cima absoluta, con algunas excepciones, y el nivel progresivo era el inmediatamente posterior. Quizás era natural que un hombre de tan solo 30 años, que ya había alcanzado tal nivel, exigiera un trato especial. De hecho, en países pequeños, los magos progresivos eran considerados un poderoso recurso militar y se les trataba con respeto donde quiera que fueran. Sin embargo, esta ya era la ciudad de la magia. Si bien los magos progresivos no abundaban allí, no eran tan escasos como para estar en la cima como en las naciones pequeñas. Es tu primera vez en este pueblo. Las reglas son las reglas, así que, a menos que sea una emergencia. Por favor, ponte al final de la fila. El portero sabía que hacer excepciones sin una buena razón haría que la situación se descontrolara, así que le dijo al hombre que esperara su turno como todos los demás. ¿Qué fue eso? El hombre estaba tan irritado por la respuesta del portero que se le enrojeció la cara. Eres un inútil. Déjame hablar con una autoridad. A la gente de su calaña le gustaba recurrir a ese truco especial. Sin embargo, era necesario repetir que se trataba de Malgad, la ciudad de la magia. Al usar este truco especial, era como si estuviera cavando su propia tumba, no, un mausoleo entero. Vamos, vamos. La ideología de Malgad es que las clasificaciones de capas son solo superficiales en el mundo de la magia. Por favor, cálmate. Incapaz de permanecer indiferente ante esta escena, un anciano
de unos 70 años que salía del pueblo, se quitó la capucha e intentó mediar. Fuera de aquí, viejo. A pesar de ser un mago, el hombre no mostró ni raciocinio ni inteligencia y simplemente gritó, con el rostro tan rojo como siempre. Sin embargo, los guardianes palidecieron. Me llamo Aldrich y participo en la administración de Malgad. Antes me pediste una autorización. Creo que cumplo los requisitos para el puesto. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? El hombre volvió a gritarle al anciano que se hacía llamar Aldrich. Pero al reconocer el nombre, su rostro palideció más que el de los demás y le costó articular palabra. Eso es mentira. No, no exactamente. El anciano que se encontraba frente al altivo joven, quien esperaba que todo fuera mentira, era Aldrich el incinerador. Era un gran mago que había alcanzado la capa profunda, la cima realista de la magia, con la excepción de la capa Adal. Y no era un mago profundo cualquiera. Era lo suficientemente poderoso como para ser considerado adyacente a la capa Adal. Tal como su título indicaba, se especializaba en magia de fuego única, y se rumoreaba que era lo suficientemente poderoso como para enfrentarse directamente incluso al aliento de un antiguo dragón, algo que podía derretir fácilmente los muros de un castillo. ¿Te tienes alguna prueba? Esto servirá. El hombre continuó su fea y vana lucha, pero se quedó sin palabras cuando aparecieron anillos de luz, con intrincados patrones en los 5 dedos de la mano derecha de Aldrich. La cantidad de anillos de luz que aparecían en la mano dominante de un mago estaba directamente relacionada con su capa: un anillo para la costera, 2 para la superficie, 3 para la media, 4 para la progresiva y 5 para la profunda. Aunque las capas progresiva y profunda estaban separadas por solo un anillo de luz, era imperativo no subestimar la diferencia entre ellas. Cada anillo requería un tremendo esfuerzo y talento para superarse, y cuanto más se profundizaba en el camino de la magia, mayor se hacía esa diferencia. Por lo tanto, mientras el hombre más joven estaba en la capa progresiva, había una brecha insalvable entre él y la capa profunda de la que Aldrich formaba parte. Si me disculpan. Ahora que el hombre había recibido la prueba de que aquel con quien había estado hablando estaba claramente por encima de él, y era una figura semilegendaria nada menos. Murmuró algunas palabras aturdidas y abandonó rápidamente la fila. Ojalá hicieran una entrada y salida especial para gente como él. Esto me pone nervioso. Uno de los guardianes estaba preocupado por la posibilidad de que Aldrich hiciera fila como siempre cuando merecía un trato especial, y deseaba que su superior actuara más acorde con su estatus. Pero, por desgracia, lo que Aldrich había dicho sobre que la capa de mago se consideraba un título puramente decorativo en Malgad era cierto, así que incluso él tenía que acatar la ideología que había perdurado durante siglos. Aldrich vio al hombre más joven irse, luego notó una pareja de ancianos inmóviles como plantas, lo que le hizo dudar si aún estaban vivos, junto con otro anciano desesperanzado bebiendo alcohol despreocupadamente al final de la fila. Dejad, de alguna manera logró evitar gritarle a los guardianes que dejaran pasar a estos ancianos. Inmediatamente, pero el sudor comenzó a correr por todo su cuerpo. ¿Qué hace el maestro Sasaki aquí? Aldrich estaba completamente asombrado. Y no era solo él. Esos dos debían ser el gran héroe y su esposa. De hecho, Aldrich no solo conocía a Sasaki, sino también a Ferdi y Rika. Pero a diferencia de Sasaki, que visitaba el pueblo de vez en cuando, Aldrich solo había visto a Ferdi y Rika una vez durante su juventud. Sin embargo, su mentor le había dicho que el viejo héroe estaba de viaje, y las personas junto a Sasaki le resultaban vagamente familiares, así que estaba seguro de que eran el héroe y su esposa. Mi mentor me dijo que los dejara en paz si alguna vez los veía, pero no puedo exactamente. No. Ciertamente estaría mal de mi parte entrometerme en sus asuntos privados. Aldrich entendió que había
Una diferencia de estatus entre las personas que literalmente habían salvado al mundo y a él mismo, y alguien que se había distinguido en una era relativamente pacífica, por lo que consideró a la tambaleante pareja muy por encima de él. Necesito un autógrafo, espera, no. ¿En qué estoy pensando? Aldrich estaba aturdido. Las personas que actualmente rondan los 70 nacieron durante la batalla final entre los mortales y el gran rey demonio, o después de la disolución del grupo del héroe, por lo que su generación no participó en la Gran Guerra. Sin embargo, como crecieron escuchando la saga heroica del grupo del héroe, existían numerosos fanáticos de los héroes entre su generación. Aldrich era uno de esos fanáticos, y de niño, jugaba a ser el héroe con una espada de madera y un escudo en la mano. Ahora, un hombre de unos 70 años observaba con ojos brillantes a la frágil pareja de casi 90 años, creando una escena un tanto extraña. Cabe mencionar que la capa profunda a la que pertenecía Aldrich era la de mayor nivel de magos en la era actual, con ciertas excepciones, por lo que tenía garantizado un trato excelente sin importar a qué reino fuera. Además, era una figura prestigiosa que incluso cumplía los requisitos para asistir al Consejo Mágico, un honor otorgado solo a magos electos de alto rango de todo el mundo. Ojalá no fuera por mi trabajo. Sin embargo, Aldrich había sido convocado a dicho consejo, así que no tenía tiempo que perder. Además, los héroes parecían intentar evitar llamar la atención, así que dudó en llamarlos. Por ello, terminó yéndose a trabajar, sin entender nada de la situación. Pero dejemos a Aldrich de lado por ahora. Mientras tanto, Ferd, Eyrika y ese estúpido marido mío han llegado, en una pequeña tienda de grimorios, un lugar que solo unos pocos podían percibir, una anciana de tez bronceada, que antaño había sido absolutamente cautivadora, entrecerró sus ojos heterocromáticos rojos y azules mientras murmuraba para sí misma con diversión. Dentro de su escritorio había una carta enviada por sus amigos, informándole de que pasarían a verla, así como lo que en realidad era una carta de amor de su esposo, etiquetada como su último testamento. Ella era Lara, la bruja que antaño formó parte del grupo del héroe. Clodoveo, el espadachín. Un individuo perfeccionado o un conducto para técnicas heredadas. Las opiniones sobre cuál es la correcta difieren entre guerreros. Al menos, ninguno de los discípulos de Clodoveo lo menosprecia. Carl, el que tiene potencial. Futuro. Potencial. Qué palabras tan maravillosas. Pero también tan terribles. Sasaki, el maestro de la espada de la velocidad de la luz. Mientras agitaba una botella de alcohol vacía, el joven Sasaki planteó una hipótesis verdaderamente infantil. Si pudiera blandir su espada más rápido que nadie, ¿no lo convertiría eso en uno de los más fuertes? Resultó que tenía razón. Hasta aquí leerá el Panda Rojo el día de hoy. El Panda Rojo espera que te esté gustando esta historia y que te haya servido para ser feliz. Sin más, el Panda Rojo se despide. Adiós.